Tiene el uso de la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Yo no entiendo lo que significa la defensa del consumidor. Ese es un país libre, independiente, soberano, autónomo, donde cada uno piensa, hace y decide lo que mejor le parece. ¿Qué cosa ve por televisión? ¿Qué cosa come? Problema de cada uno. ¿Qué comen los hijos? Problema de los padres. Pero nadie tiene derecho a venir acá a imponernos qué cosa debemos comer, qué no debemos comer, qué se publicita y qué no se publicita. ¿Con qué derecho? ¿Por qué? Cada uno es libre de escoger su vida, mientras que respetemos los espacios de los demás. Pero evitar, impedir la publicidad de productos porque son dañinos, ¿por qué? Acá también la televisión es para entretener con claridad. Acá las comidas, los alimentos, todo lo que podemos tener, cada uno escoge. Si quiere que le haga daño, podrá hacer daño. Yo acá tengo una gaseosa, por ejemplo, soy dueña de mi vida, de mi salud, pero nadie tiene la obligación de impedirme. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? Que hagan la publicidad así, cada uno es libre, pero a mí nadie me va a decir, nadie qué tengo que hacer, qué cosas tengo que comer, qué tengo que comer. Y la publicidad sí, a mí me interesa y me gusta que me manejen a través de las comunicaciones para yo tener la libertad de escoger. No. Congresista Luz Salgado, tiene la palabra. Presidente, me han pedido interrupción el congresista Lai y el congresista Delgado. No sé si puede dar las tres, pero en todo caso me pidió primero el congresista Lai. Congresista Humberto Lai tiene la palabra y por excepción el congresista Delgado. Ya, solamente quiero mencionar que cuando se define lo que es alimento con cantidad elevada de grasas saturadas, se pone como límite para los líquidos el 0.75 gramos, o sea, 0.75%, menos del 1% de grasas. Sin embargo, la leche de vaca tiene 3.4 y la leche humana, la leche materna, tiene 4.4. Entonces estos niños no podrían tomar ni leche de vaca ni leche materna tampoco. Creo que hay que revisar estas cifras. Muchas gracias. Por excepción, congresista Delgado, tiene la palabra. Presidente, yo no creo que tengamos que llegar a la ridiculización de estas cosas, por favor. Hay que entenderlas y trabajarlas con absoluta seriedad. Yo creo que discutiendo podemos ponernos de acuerdo en un texto que sea aceptable y razonable, pero el decir de que la leche materna tiene grasa y no se puede, y la estamos prohibiendo, la verdad que es llegar a la exageración esto. La leche materna no tiene grasas saturadas. Para comenzar, es como que en algún momento se dijo que nosotros queríamos prohibir la naranja o la manzana porque también tiene azúcar. No, pues no es el tipo de azúcar, son azúcar industrializadas, son cosas diferentes. Ahora, cuando se dice uno tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera y a consumir lo que quiera y nadie le puede prohibir. Aquí nadie está prohibiendo ningún producto, ojo, nadie está prohibiendo ningún producto. Pero tampoco es cierto de que la gente haga de su vida lo que quiera y al final la sociedad no va a asumir consecuencias. Perdón, el 7% del presupuesto de salud se destina al tema de diálisis, tratamiento de diálisis. Para concluir, por personas que tienen insuficiencia renal, muchos de los cuales son derivadas de diabetes, porque la gente hizo lo que quiso con su vida y tomó la gaseosa y el azúcar y lo que quiso. Perfecto, es su problema, es su vida, perfecto. Pero ahora todos estamos pagando las consecuencias porque estamos destinando el 7% del presupuesto de salud a curar a esas personas por lo responsable o irresponsable que fueron. Entonces sí estamos, todo esto nos afecta y repito, aquí no es prohibir productos, es promocionar mayor nivel de información, de educación, de actividad física. Muchas gracias, presidente. Para concluir, congresista Dona Luz Salgado. Sí, señor presidente, me va a permitir una interrupción en esta exposición porque como sé que están los colegas venezolanos, quiero que sepan que nosotros, la bancada fujimorista, ha presentado una moción exhortando al Parlamento latinoamericano que forme una comisión multipartidaria de los diferentes países que conformamos el Parlamento latinoamericano a fin de que haga presencia en el Congreso venezolano y pueda verificar in situ las denuncias que están trayendo los colegas del Parlamento a quienes se les ha quitado comisiones, se les ha quitado la palabra, no les permiten entrar al Parlamento y han sufrido agresiones físicas, señor. Esa es una moción que espero nos apoyen todos los partidos en defensa de la democracia, señor.
Continuando con el tema, yo quería decirle al colega Delgado que sí, necesitamos educación. Necesitamos educación para saber cada uno de nosotros qué es lo que tiene que comer, qué es... Para concluir... Es un tema muy importante, señor. Yo creo que aquí los tiempos han tenido que ser los mayores. Es un tema en el cual cada uno tiene que decidir, pero con conocimiento de causa. ¿Cuánta propaganda no hay por el tema del cigarro? Y sin embargo, hay algunas personas que han decidido fumar. Esa es su libertad de decidir, de si se quieren morir con un cáncer al pulmón, se morirán con un cáncer al pulmón, señor. Pero ya tiene el conocimiento. El tema educativo es muy importante. Tenemos que saber qué es lo que estamos consumiendo. Pero ponernos en lados muy estrictos, señor, que inclusive prohíben a los colegios recibir donaciones. Ustedes están fuera de la realidad. Vayan a los distritos y provincias alejados donde no tienen ni siquiera una galleta para comer y ese niño va con un agua de hierba del campo. A ese niño nunca por nunca le va a dar diabetes, señor, y ahora le prohíben que las escuelas reciban donaciones. Para terminar, vamos 6 minutos. Con esto termino, señor, solamente para decirle que en esas escuelas rurales, si les llega una galleta, va a ser siquiera un ingrediente adicional que le permita estar despierto, porque no recibe leche y no recibe todavía cualiguarma, señor, porque recién se está implementando y en algunos sitios están intoxicándolos en vez de darles un alimento, sino que salgan. En Huánuco han tenido que cerrar 80 escuelas el programa, en Piura lo mismo, en Tumbes, en Huancayo. Entonces, señor, yo creo que si ponemos más controles, estamos ajustando a las propias libertades democráticas y constitucionales que tenemos todos los ciudadanos. Educación sí, información sí, pero este tipo de controles que ya nos llevan, señor, a decir, oye, tú puedes comer esto y no puedes comer el otro, bajo pretextos de algunas ONGs que tienen intereses, señor, tienen intereses. Y entonces, sí es cierto, tendría que estar prohibida la leche, no la materna. La otra leche que le das a tu hijo después de los 3 meses, ya no podrías darle la leche. Entonces, cerremos propaganda de leche, cerremos propaganda de fideos. Agradecemos a la congresista Luz Salgado. Aprovechamos para dar la bienvenida al congresista Eduardo Cabrera. Aprovechamos para dar la bienvenida al congresista Eduardo Cabrera, que se ha reincorporado después de varias semanas de enfermedad. Bienvenido. Saludamos a los diplomáticos de la Embajada China, acompañados de la señora congresista María Cordero Yontay. Por si acaso hacemos presentes que hay 15 oradores y el orden es el siguiente. Segundo Tapia, Gustavo Rondón, Claudia Scheffer, Elsa Nicama, Molina Martínez, Cárdenas Cerrón, Martín Belaunde, Leonidas Guayama, Carrillo Cabero, José Urquizo, Cecilia Taít, Luis Galarreta, Yehude Simón, Leila Chihuán, Lourdes Alcorta, Mauricio Mulder, congresista Angul. Tiene la palabra congresista Segundo Tapia. Gracias, presidente. Bueno, ante todo, manifestarles de que aquí se ha presentado también un dictamen en minoría de parte del congresista Lescano, lo cual yo discrepo totalmente con este dictamen, ¿no? Puesto que el tema de que centralicemos este tema en los niños es porque los niños son una población vulnerable, se les puede manipular. En cambio, el adulto es una persona pues que puede decidir qué es lo que come y qué es lo que no come. Entonces, tampoco podemos ser un poco, impedir su alimentación en en las personas adultas. Entendemos de que actualmente esto es un problema de salud pública, sí es cierto. Sabemos que el sobrepeso es el 24% en los niños, obviamente, que la obesidad es 12% y sobre todo que se están incrementando las enfermedades, no transmitibles, enfermedades crónicas no transmisibles.
Entonces, que al final terminan en infarto de miocardio, en hipercolesterolemias, y en temas prácticamente coronarios, y por qué no decirlo, un tema de actualidad que es la diabetes. Entonces sí es un tema de salud pública. Lo que sí no estoy también de acuerdo es en un tema de que también tengamos que ser pues castradores de la publicidad. Considero pertinente de que este tema que se plantea en el proyecto de ley, en el artículo 8, en el tema de relación de publicidad de alimentos, considero que no es pertinente, porque sí es importante que tengamos kioscos saludables, comedores saludables, que se promueva el deporte y la actividad física, pero sin embargo yo considero importante de que no es también importante que seamos castradores de la publicidad. Lo que sí es importante hacer recordar también que en el tema de la publicidad existe un artículo muy importante en que prácticamente menciona que en la ley 28278, ley de radio y televisión y su reglamento, el decreto supremo 05/2005 considera como uno de sus principios la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad, protección y formación integral de los niños y adolescentes, responsabilidad social de los medios de comunicación. Entonces, presidente, debo manifestarle de que efectivamente tenemos que ir a una alimentación saludable y tenemos que ir por los niños, como le digo una vez más, presidente, sí es una población vulnerable, y así como lo dijo también mi colega Becerril en su momento, hay que preocuparnos por una política de Estado. Dele tiempo para concluir, por favor. Entonces, donde incluye la familia, el colegio, la municipalidad, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Por tanto, sí me parece pertinente el hecho de que exista el Observatorio de Nutrición y de Estudio de Sobrepeso y Obesidad, que para que vea todo lo referente al monitoreo. Existen las opiniones ya también de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, presidente, es conveniente que de alguna manera no vamos a controlar, sino el objetivo sería prácticamente establecer como una política de prevención de parte del Estado, que también se preocupa qué es lo que sus niños deben de alguna manera consumir en el marco de la buena alimentación saludable, ya que existe ahorita. Aquí, por si acaso, en un momento estamos viendo de que la persona adulta tenga que ir y seleccionar su alimentación en las comidas, o en los centros de comida rápida. Y eso, una vez más, repito, los adultos sí tienen la capacidad de discernir. A ver, para concluir. Gracias, presidente. Me había pedido una interrupción el congresista Lescano, con su permiso. Congresista Lescano, tiene la palabra. Sí. Solamente para replicar lo dicho por el congresista Tapia, en el sentido de que nosotros consideramos que los niños sí deben ser sujetos de preferente protección, pero esos mismos niños en gran mayoría se van a las cadenas de comida rápida. No solo en el kiosco, no, en el kiosco son algunos productos pequeños que se venden y son los más débiles, pues, no, de la cadena de venta de este tipo de comida con grasas saturadas y que nos venden de todo, pero no se meten con los que venden más y con los que más enfermedades están ocasionadas con las cadenas de comidas. En segundo lugar, sí, señor, yo creo que hay que prohibir determinados alimentos. Hay medicinas que se han retirado del mercado porque son dañinas para la salud, alimentos que tienen tratacina. El congresista Tapia es médico y hay que prohibir, por ejemplo, lo que tiene tratacina. Hay bebidas gaseosas que tienen tratacina que causan una serie de alergias y se siguen vendiendo, y hasta los adultos no saben nada de eso. ¿Quién tiene que cuidar que no se venda? El Estado, para cuidar la salud pública, señor presidente, porque la obesidad... Para concluir, congresista. Sí, señor, la obesidad está en 49% de mujeres peruanas, que son las mamás. En los niños también hay que cuidarlos, sí, pero niños en los kiosquitos comerán algo, pero que se van con los papás a comer, vayan a ver los restaurantes de comida rápida. ¿Quién están? Los chiquitos, ¿con qué? Con los juguetitos, ¿no? Y ellos lo que comen esas comidas y que tienen una serie de elementos negativos. Hay que regular, sí, señor, hay que regular eso. No va a decir publicidad nomás. No, señor, el Estado que vea si esa comida es sana o no es sana.
De eso se trata, pero ese ámbito el dictamen mayoría lo está dejando en el aire, no está haciendo absolutamente nada. Gracias, colega Tapia. Gracias, congresista Lescano. Para concluir, congresista Tapia. Presidente, me pide una interrupción el congresista Rolando Ratti, con su permiso. Congresista Rolando Ratti, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Tapia. Con el argumento que acaba de esgrimir el congresista Porpuno, hay que cerrar todas las cadenas, pues. Hay que cerrar las cadenas de McDonald's, la cadena de Pardo Chicken, el pollo de la brasa ya no se puede vender, todos los tipos de cadenas que tienen publicidad tienen que cerrarse. O sea, la libertad de comercio para él no existe. No existe la libertad para poder dar trabajo. O sea, todas estas cadenas de comida rápida son simplemente dañinos para la salud y por lo tanto se tienen que cerrar. ¿Qué tal libertad de empresa? ¿Qué tal libertad para poder decirle que un proyecto de ley tiene que prohibir todas estas cosas? Mejor hay que prohibir el trabajo en todo el Perú. Yo creo que este proyecto de ley va más allá de otro tipo de situaciones por la salud. Va más bien a favorecer la informalidad. Dele tiempo para concluir. Va a favorecer, presidente, todo aquello que no se puede vender por la parte legal, van a ir por la parte informal. Y eso es lo que va a suceder. En todo caso, ¿para qué diablo existe el DIGEMIT? ¿Para qué diablo existe y dan registro sanitario? Se supone que el registro sanitario se supone que debe decir tantas cosas debe tener este producto, le doy autorización o no. Entonces, si está de más esta institución, en todo caso, con este proyecto de ley, si se lograra aprobar, simplemente va a reinar otra vez todo los tipos de informalidad en todo el Perú, ya que ni siquiera van a poder llegar a poder acceder a todo lo que nos piden de acuerdo a esta ley. Por lo tanto, este proyecto de ley debe ir al archivo, hay que decirle no, porque esto está muy mal. Gracias, presidente. Congresista Tapia, para concluir. Me pide una tercera interrupción, con su permiso, presidente. Una tercera interrupción de 1 minuto exactamente, congresista Alcorta. Gracias. Agradezco la gentileza y la deferencia, presidente. Se le corta. No tiene nadie derecho, o sea, ¿con qué derecho nos van a decir qué comemos y no comemos? Tenemos que insistir con el mismo discurso. O sea, somos tan idiotas, tan ignorantes y tan pobres diablos que no sabemos elegir. Entonces tenemos que hacer que la publicidad no exista. Nadie puede consumir nada porque se abrió la publicidad. O sea, la gente no es capaz de controlarse si toma una Coca-Cola, una Inca-Cola o se come un McDonald's. O sea, hay que prohibirla. La gente no puede pensar, no puede sentir, no puede decidir. Así se comienza a tomar la voluntad de las personas. No tienen derecho a este proyecto de ley. Están en una incapacidad absoluta porque contraviene con la libertad de actuar, de pensar, de sentir, de escoger, de tomar, de decidir por tu propia vida. No tienen derecho. ¿Qué van a hacer la gente? ¿Va a morirse de hambre entonces? O sea, no hacemos publicidad de nada, porque a alguno se le ocurrió, se le iluminó el cerebro de que publicidad de comida. No sabemos escoger, no sabemos decidir, por lo tanto otros deciden por mí. No, señor, mal proyecto, mala publicidad, mala iniciativa. Gracias, congresista Segundo Tapia, para concluir. Gracias, presidente. Bueno, para concluir, presidente, debo decirle que efectivamente las enfermedades no transmitibles, las enfermedades crónicas, sí pues está en incremento. Pero eso también, presidente, quisiera decirles una vez más, de que los niños sí son vulnerables, son susceptibles de manipulación. El adulto sí tiene capacidad de decisión, qué comer y qué no comer. Pero sí estamos también en esa corriente de que en el colegio, de alguna manera, tenemos que crearles el espíritu, la cultura de la buena alimentación. Y estoy en contra prácticamente de la libertad del consumo y también en contra de que se tenga que vulnerar la libertad también de prensa. Hay que salvar esto en el sentido de que se elimine toda la parte de lo que es la parte castradora de la publicidad, y sería conveniente que los presidentes de las diferentes comisiones descarten todo el tipo toda la situación castradora de la publicidad. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Tapia. Tiene la palabra con congresista Claudia Schiffer.
Gracias, presidente, pero soy Carla, no Claudia. Nadie está en contra que se promueva una alimentación sana, saludable, pero no podemos ir en contra de la libertad de las empresas, del libre mercado. Sí, a la gente se le tiene que informar, por supuesto que sí. Todos los productos deben contar con su tabla nutricional, por supuesto, ¿no? Yo considero que no podemos ir en contra del libre mercado, y acá lo estamos haciendo. Estamos yendo en contra de lo que dice DIGESA, de los productos que ya tienen un registro sanitario. Eso no lo podemos aceptar acá. Me pide una interrupción el congresista Mulder, por favor. Congresista Mauricio Mulder, tiene la palabra. Presidente, yo creo que efectivamente nosotros tenemos que ser celosos defensores del precepto constitucional de la libertad de empresa y de que todo aquello que no esté estrictamente prohibido por ser dañino pueda tener la capacidad de poder ser difundido o no. Pero la libertad también tiene restricciones. O sea, también el Estado tiene posibilidades de restringir determinada libertad. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas, por ejemplo, el tabaco, son absolutamente lícitos, pero es obvio que hay restricciones en su difusión, con recomendaciones, con restricciones a su difusión, etcétera. Entonces, yo no sería tan, digamos, abiertamente partidario del que el tema de la libertad sea el objeto de a exhibir acá como un punto de vista en contra de este proyecto, porque sí es importante considerar que además los niños no tienen esa libertad de escogencia porque no tienen la suficiente capacidad de información, y cuando en un centro educativo hay solo una comida chatarra y ninguna alternativa, es obvio que ellos la van a escoger porque no tienen alternativa. Dele tiempo para concluir. Me parece, presidente, adelantando el punto de vista que voy a esgrimir cuando esté sustentando este tema, que en lo que se refiere a la publicidad en los medios de comunicación, efectivamente, ahí hay una libertad de contratación, pero en lo que se refiere al hecho de que en los centros educativos pueda haber exclusivamente oferta de comida que no es saludable, al niño no le están dando la oportunidad de escoger y ahí no hay libertad de empresa que defender, presidente. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Tiene la palabra, congresista Schäfer. Gracias, presidente. Me pide otra interrupción mi colega Angulo. Congresista Angulo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Schäfer. Bueno, la idea de libertad de prensa y de empresa tiene un límite. El límite está en cuanto que sea o no saludable el consumo de determinados elementos. Si notamos nosotros que los alimentos que estamos consumiendo son perjudiciales para la salud, específicamente para la salud pública, el Estado debe limitar esos alimentos. La ciencia médica, la ciencia de salud ha avanzado muchísimo en estas últimas décadas. La prueba está que nosotros tenemos más y mejor posibilidad de vida que hace 50 años. Hace 50 años la posibilidad de vida, el límite era 45, 50 años. Ahora hemos llegado a 75, 80 años. Y eso porque la ciencia de la salud ha mejorado. Pero ¿qué es lo que pasa con estas enfermedades no transmisibles que son producidas específicamente porque nosotros consumimos alimentos que no son saludables? Dele tiempo para concluir. Un segundo. Y el Estado tiene la obligación de limitar estos alimentos. ¿Cómo es posible que nosotros podamos consumir, por ejemplo, bromato de potasio? ¿Cómo es posible que nosotros podamos consumir sodio o azúcares simplemente por la libertad de prensa o por la libertad de empresa? O sea, de ninguna forma. Y menos todavía a los niños, menos todavía a los adolescentes. Entonces, inclusive, yo estaría y propondría que en el caso de agua de bebidas gaseosas o en el caso de jugos enlatados, deberían ponerle a estas empresas un impuesto adicional para que estas empresas, que ya están demostradas que por ello, por el producto que ellos venden, se enferma la población
o se engorda excesivamente la población, deberían ponerles un impuesto adicional, para evitar, así como el alcohol, para evitar que consuman los hombres, los niños y los hombres que no conocen. Para concluir, con lo que dice la congresista Lourdes Alcorta, nosotros no sabemos alimentarnos, aunque seamos adultos, aunque tengamos 50, 60 años, no conocemos la ciencia de la alimentación, y menos un niño, y menos un adolescente. Es por eso que el Estado tiene que informar, tiene que educar en ese sentido. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra congresista Carla Schaefer. Gracias, presidente. Yo creo que acá nos tenemos que informar. Yo escucho a los congresistas hablar de los límites que debe haber. Me parece que no, ellos, por ejemplo, un caso puntual, no han visto el contenido de la dieta de Caliwarma, los alimentos que está entregando. Están entregando galletas de soda que tienen grasas saturadas, están entregando mermelada de fresa que tiene alto contenido de azúcar. Entonces, ¿de qué hablamos? Pero es la única forma de poder llevar alimentos procesados. En nuestra geografía no permitiría poder dar algún alimento fresco en un programa nutricional. La leche Gloria también tiene grasa saturada, ¿también se la vas a quitar? No. Entonces hay que tener una política, y ahora les corresponde a ustedes, de una alimentación sana, de una vida saludable. No entiendo cómo es posible que no hayan aceptado el proyecto de ley que bien lo ha mencionado Luz Salgado, de los profesores de educación física. Por ahí empecemos, por ahí empecemos. Es una decisión política de ustedes en estos momentos que están gobernando. O que a través del Ministerio de Salud y Educación se incentive a una vida saludable, se informe a la población. El Ministerio de Educación tiene una responsabilidad muy grande, pero no podemos ir en contra del libre mercado, en contra de lo que aprueba DIGESA. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Definitivamente, acá hay que poner las barbas en remojo y tomar una decisión política de comenzar a trabajar a través del Ministerio de Educación. Dele tiempo para concluir, por favor. Y del Ministerio de Salud, lo que es la actividad física, la alimentación saludable. Pero no podemos ir en contra de la libertad de la persona de decidir. ¿Qué va a pasar si se retira, por decirte, la marca, en este caso McDonald's o Coca-Cola, como auspiciador de los Juegos Olímpicos? Es el principal auspiciador. Entonces, por favor, seamos razonables en el momento de hacer algo. Y encima estamos yendo contra nuestra gastronomía. Ya lo mencionaron acá los otros congresistas, ¿no? Tenemos una variedad de comida que sí, efectivamente, tiene alto contenido de grasa, de azúcar, y ahí es la decisión de la persona cómo alimentarse y cómo llevar sus hábitos de vida para poder el día de mañana ser una persona sana. Pero el Estado, es su responsabilidad dar esa oportunidad a ese niño en el colegio de que tenga un profesor de educación física que lo motive y lo estimule para que haga actividad física. Eso es importante, de eso preocúpense. Para concluir, por segundo. Promueva los kioscos saludables, pero no podemos prohibir que vendan un producto
que tiene su registro sanitario. Lo que tiene que hacer acá el Estado es preocuparse por esos informales que llevan solo el 24% de los productos que se consumen, por decirte, en los colegios, tienen registro sanitario. Ahí que el Estado entre a tallar y que saque del mercado esos productos que no tienen su respectivo registro sanitario. Hay mucho por hacer. Gracias, presidente. Gracias, congresista Carla Schaefer. Tiene uso la palabra la congresista Elsa Nicama, luego el congresista José Urquizo. Uso la palabra en orden la congresista Elsa Nicama, luego el congresista José Urquizo. Gracias, presidente. Interrupción a la congresista Delgado. Muchas gracias, presidente. La verdad yo no sé por qué estamos insistiendo en el tema de que se está prohibiendo algún producto, que nuestra gastronomía, aquí no se está prohibiendo nada, por favor. Lo que se está garantizando aquí es derecho de información de la gente y ese derecho del consumidor a saber qué está consumiendo, si es un producto alto en grasa, alto en sodio, alto en azúcar, es un derecho fundamental y que se haga de manera clara, de manera transparente y obviamente que no se esté manipulando a los niños, que es la parte de la regulación de la publicidad. Yo entiendo la preocupación, digamos, por el sector empresarial de ver restringida la posibilidad horaria en la publicidad dirigida a los niños de estos productos chatarra. Ese es un tema que ha venido conversando ya desde el año pasado, porque aquí estuvo la industria como 2 semanas haciendo visitas a todos los congresistas expresando su preocupación. Nosotros también nos hemos reunido con ellas en foro y hemos debatido de esto. Este es un tema que seguramente el presidente de la comisión o los presidentes de la comisión evaluarán en esa parte. Para concluir, congresista. Lo que tiene que quedar claro es que aquí no se está prohibiendo ningún producto. Por favor, no se está prohibiendo ningún producto y menos nuestra gastronomía. Nuestra gastronomía es una gastronomía saludable. Es una gastronomía que por el contrario, si nosotros mantuviéramos esa reserva culinaria que no la tienen otros países, obviamente no estaríamos hablando de eso. Entonces, no se esté tergiversando, por favor, en el sentido de que se pretende prohibir. Aquí no existe prohibición de ningún producto, ni siquiera de la Coca-Cola que puede tener full cantidad de azúcar, ni siquiera eso. Aquí se trata de garantizar el derecho de información de la gente y especialmente de los niños. Congresista Nicama, tiene su palabra. Señor presidente, me pide otra interrupción la congresista Oceda. Congresista Oceda, tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidente, y gracias, congresista Nicama. Para quienes trabajamos en salud en algún momento de nuestras vidas y para los que conformamos la Comisión de Salud, hemos entendido que trabajar en prevención es lo mejor que podemos hacer. Y un dato que nos debe preocupar y llamar la atención es pues que el 24.4% de niños entre 5 y 9 años ya está sufriendo en estos momentos de obesidad y sobrepeso. Esto por malos o alimentación no saludable y falta de actividad física. Aquí no lo dice Doris Oceda ni este pleno del Congreso. Aquí los especialistas, médicos especialistas y nutricionistas dicen que la obesidad y sobrepeso aumenta la incidencia de sufrir enfermedades crónicas no transmisibles, como son la diabetes, enfermedades cardiovasculares, el cáncer, que cada vez está aumentando en nuestras vidas. Y aquí la Comisión de Salud es testigo que ya los hospitales también ya no dan, estas enfermedades cada vez se acrecientan. Y por un lado tenemos pues a la gran industria que... Para concluir, para nadie es extraño ver a la gran industria que invierte millones de soles en promocionar alimentación no saludable, que contiene pues alimentos con alto contenido en azúcares, grasas y carbohidratos. ¿Y qué hacemos nosotros? Por lo menos promover alimentación saludable en escolares es lo más grande que podemos hacer para asegurar por lo menos la salud de los futuros ciudadanos. Muchas gracias, presidente.
Gracias. Tenemos la palabra con congresista Nicama. Gracias, presidente. Presidente, con cierta preocupación escucho tratar este tema alimentario y sobre todo relacionado a los intereses grandes como es la economía de muchos industriales que, dicho sea de paso, tienen todo el derecho de trabajar e invertir, y que de por medio también la alimentación tiene que evolucionar. Para conocimiento de ustedes, habla una profesional en la materia, tengo maestría en industrias alimentarias, lo que significa el por qué es que mi madre murió de cáncer, por qué mi hermana murió de cáncer, por qué mi entorno vive la diabetes. Y haciendo una historia y un recuento, coincide justamente con los conocimientos que adquirí forzadamente para saber qué es lo que pasaba en el organismo humano con la alimentación, que es causa de las enfermedades y de la muerte cada vez a menor edad. Puedo concluir de que por cada persona que administra 1 gramo de grasa está adhiriendo 5 de agua para poder aparentar estar nutrido. Lamentablemente está obeso, pero no nutrido. Es lo que sucede con los niños. Se ve bulto, pero no se ve capacidad de retención, no se ve asimilación de nutrientes. Si estamos viendo nosotros personas que sufren el cáncer, ¿a qué se deben los tumores, los angiomas, los gingiomas? Que a cualquiera lo puede sufrir, pero nadie puede saber hasta el momento, cuando le llega el momento crítico, que no dura ni siquiera 1 año. Cuando asimila toxinas, es decir, grasas insaturadas. Toda empresa tiene que hacer rentable en alimentos con algo que no es caro, que es la grasa. Y es por eso que vemos en todos los alimentos chatarra la presencia de grasas, saturándola o hidrogenándola, es decir, aparentando ser saturada, que no va a asimilar ni va a descomponerse en el organismo. Lamentablemente quiero decirles que toda sustancia que es grasa internamente, al ser metabolizada, se degenera. Y eso produce sustancias tóxicas. Tóxica significa, una toxina significa una sustancia ajena al reconocimiento del organismo de ser asimilado. Es decir, si comemos proteínas, se nos convierten proteínas en carne o en pelo o en alguna otra materia dentro del organismo. Si comemos toxina, el organismo no lo asimila, no lo reconoce. Por lo tanto, ¿qué produce? Sustancias ajenas. Alrededor de estas sustancias ajenas se forman tejidos. Para concluir, congresista Nicama. Gracias, presidente. Estos tejidos, a lo que nosotros llamamos angiomas, que son carnes internas, gingiomas, lo que es el cáncer, tumores. Ese es el producto justamente de lo que escucho en este momento, que se pretende proteger el cáncer futuro, que no estamos libres. Por eso, en vivo, he tenido que yo sentir lo que es el sufrimiento de muchas familias. ¿Qué cosa es la diabetes? Es una degeneración de la glándula pancreática y toda una degeneración producto de ¿qué? De las sustancias tóxicas que el organismo no las reconoce y se generan tejidos. Resultado, también quiero aportar que todo laboratorio, no se preocupen por la empresa privada, toda empresa privada está obligada a tener un laboratorio de innovaciones de alimentos. Por lo tanto, se le desea sugerir de que los alimentos futuros se hagan más de productos naturales, que tiendan a ello y no a grasas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Nicama. Tiene el uso de la palabra el congresista José Urquizo. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, el congresista Becerril pide una interrupción, presidente. Congresista Becerril, tiene la palabra. Gracias, presidente. Acá tenemos que entender que el problema no se va a solucionar simplemente cuando vemos los mecanismos para prohibir la venta y consumo de la comida chatarra, como lo llamamos. Acá tenemos que entender que los carbohidratos que normalmente ingerimos en los alimentos, las grasas y lípidos, que es parte de nuestra alimentación diaria, si consumimos en exceso, todo ello
en el organismo se va a convertir en grasa. Por lo tanto, ahí va a comenzar todo el problema que conlleva estos alimentos. Por lo tanto, creo yo que no es tanto como prohibir la promoción, la publicidad de estos alimentos. Acá tenemos que entender que el rol fundamental y el problema que tiene que asumir es el Estado. El Estado tiene que comenzar en una campaña agresiva en realidad. Dele tiempo para concluir. Una campaña agresiva de educación para poder entender en realidad qué significa una alimentación saludable. Y eso no significa que solamente es dejar de lado la comida chatarra. Nosotros en nuestras casas tenemos hábitos de alimentación completamente dañinos y el Estado tiene que comenzar a educarnos, no solamente en una buena alimentación saludable, sino en los riesgos que ello conlleva para la persona. Y también, como repito, en este proyecto tiene que estar en forma obligatoria, el Estado tiene que asumir los cursos de educación física en forma obligatoria en todos los centros educativos públicos y privados. Gracias, presidente. Gracias, colega. Gracias, congresista Becerril. Tiene la palabra el congresista Urquizo. Presidente, tengo el pedido, una nueva interrupción del congresista Johnny Lescano. Por su intermedio, presidente. Congresista Johnny Lescano, tiene la palabra. Señor, para indicar a los colegas lo siguiente, el dictamen de minoría sí establece prohibiciones para la venta de alimentos en los kioscos dentro del colegio, o sea que no solamente es información, sino prohibición de determinados alimentos. En segundo lugar, señor, porque pensamos que ese no es el núcleo fundamental del problema, porque sabemos que la gran mayoría de niños lleva su lonchera al colegio. Hay algunos niños que comen ahí, pero la gran mayoría lleva su lonchera. ¿Dónde está el núcleo fundamental de la obesidad y de la comercialización de este tipo de alimentos? Afuera. Porque los chicos salen a la cadena de supermercados o de establecimientos comerciales que venden comida rápida. Ahí está el kit del asunto. Ese asunto, señor, no se toca en el dictamen mayoría. Nosotros no decimos que no vendan. Nosotros no decimos que se prohíba la venta en esos establecimientos. Decimos que se controle para que la venta de esos productos sean alimentos saludables. Es la gran diferencia, señor presidente. Entonces, esas dos aclaraciones que quería hacer porque daban a entender de que se estaba prohibiendo la venta. No, señor. Para concluir, se está diciendo que en esas cadenas se venden alimentos saludables, que el Estado controle eso, que vean que no se vende con excesiva grasa y una serie de cosas más. Y en los kioscos de los colegios sí, el dictamen de mayoría establece una prohibición que está bien, pero que desde mi particular punto de vista, señor, es un tiro que no va en el bull del problema, donde sí es el problema que está en las calles, señor, en las cadenas de este tipo de comidas. Gracias, congresista Urquizo, por la interrupción. Congresista Urquizo, tiene usted uso la palabra, siendo presidente que ha concedido las dos interrupciones. Muchas gracias, señor presidente. Resaltar que se trata de un proyecto importante, un proyecto que está en la agenda del Pleno desde hace un año, presidente, y que recién obviamente es priorizado para el debate del día de hoy. Se trata de un proyecto que tiene como objetivo promover la alimentación saludable, desarrollar acciones de educación, promover la actividad física en la población escolar, la supervisión de la publicidad por parte de Indecopi, básicamente alimentos y bebidas, orientado a niños, niñas, en lenguaje inclusivo y adolescentes. No estamos hablando de que se pretende a través de esta ley regular la alimentación de otra población escolar, solamente niños, niñas y adolescentes, a través de acciones articuladas entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales. Por otro lado, se crea el Observatorio de Nutrición y el Estudio del Sobrepeso a cargo del Ministerio de Salud. ¿Quién podría negarse a estos aspectos? No se trata de regular la obesidad congresal, no, es una norma específica para regular la obesidad en niños, niñas y adolescentes, con el respeto obviamente de los colegas. En ese sentido, señor presidente, creo que hay que revisar bien la norma. Yo quisiera, a través de la comisión respectiva, más bien invocar que cuando se refiere al artículo 12,
es decir, el término UGELES, se determine tomando en consideración de que son los gobiernos regionales quienes ejercen la rectoría a través de las direcciones regionales de educación, que se mencione a la Dirección Regional de Educación, ¿no? Porque las UGELES están en el ámbito de las direcciones regionales de educación, y más bien se agregue también para tales acciones a las direcciones regionales de salud. Y por otro lado, en el artículo 1 se menciona el tema del ámbito de esta futura ley, el sobrepeso y la obesidad infantil. Habría que omitir el tema de infantil porque la norma también no solamente regula sobre la primera y la segunda infancia, sino también la adolescencia. Eso para efectos de que la Secretaría Técnica tome en consideración. Hay antecedentes, presidente. El tema del tabaco, el Congreso aprobó una ley. El tema del alcoholismo, el Congreso aprobó una ley. Entonces, ¿por qué no regular los aspectos referidos a la alimentación escolar? No solamente el tema de kioscos, no solamente el tema de comedores escolares, conforme lo señala la disposición final de esta norma, sino también se hace mención a las empresas de alimentos. En ese sentido, creo que se está atendiendo el pedido insistente a través de diversas interrupciones del congresista Lescano. Dele tiempo para concluir, por favor. Pero por otro lado, presidente, invocar de que el Congreso de la República aprobó la ley 24641. Es la ley que ha creado el Colegio de Nutricionistas del Perú. Existe una profesión, no solamente la maestría en industria de alimentos que he hecho mención y saludamos a la congresista Nicama, existe una profesión de licenciados en nutrición en el país. Es en ese marco, presidente, que sería conveniente incorporar en los alcances de esta ley al Colegio de Nutricionistas del Perú, sea para incorporarlo en el observatorio o sencillamente para que en el mismo nivel del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, tenga que participar activamente en las acciones que se pretende impulsar, ¿no? Que, reitero, ¿qué acciones se pretende impulsar a través de la ley? Acciones de educación, acciones de fomento de la educación física. En ese sentido, presidente, nuestro voto será a favor. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Urquizo. Congresista Molina Martínez. Congresista Cárdenas Cerrón. Perdón, ya está presente el congresista Molina Martínez, luego congresista Cárdenas Cerrón. Congresista Molina, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Primero, quiero saludar la iniciativa de estos 3 proyectos de ley, que en realidad es multipartidario. Saludar estas iniciativas porque dentro de la Comisión de Defensa del Consumidor se ha determinado la aprobación de este proyecto de suma importancia, señor presidente. El objetivo más importante de estos proyectos de ley es la promoción y protección efectiva del derecho a la salud pública. En ese sentido, señor presidente, la finalidad es implementar kioscos y comedores saludables en los centros educativos, en las instituciones educativas a nivel nacional. Creo que es importante también, señor presidente, dar la importancia a los productos naturales, a los productos provenientes de nuestros cultivos andinos, como es, por ejemplo, la quinoa, que hoy por hoy se ha convertido en un producto de bandera nacional y tiene un gran atractivo internacional y una demanda espectacular, señor presidente. En ese sentido, creo que la implementación de estos kioscos saludables debe estar integrado por estos productos, o debe considerarse a estos productos como es la quinoa, la kiwicha, la cañigua, productos que son altamente nutritivos y con valor nutricional muy importante. Por eso, señor presidente, pido a la representación nacional que no solamente acá el tema es la
oposición a que la libre comercialización de los productos, sino lo que nosotros planteamos, señor presidente, es de que a consecuencia del consumo de estos productos con alto contenido de grasa, con alto contenido de azúcar, con alto contenido de sal, ocasiona pues problemas de enfermedades no transmisibles. Por eso el objetivo es reducir. El objetivo también de estos proyectos, señor presidente, es eliminar totalmente este índice de sobrepeso y obesidad en los niños menores de 5 años. Entonces, señor presidente, creo que estamos hablando de un proyecto de suma importancia. Por ejemplo, no se puede aceptar seguir la comercialización, por ejemplo, de bebidas. Para concluir, con alto contenido, señor presidente, de azúcar, de colorantes, y por supuesto que hacen daño a la salud pública de los niños. Entonces, creo que acá el Ministerio de Educación debe ser la instancia correspondiente para considerar en los kioscos escolares, considerar los productos naturales que son provenientes de nuestros cultivos andinos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Molina. Tiene uso de la palabra el congresista Cárdenas Cerrón y luego el congresista Martín Belaunde, en el orden que está establecido. Tiene el uso de la palabra congresista Cuculizo. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Yo creo que estamos legislando una situación que tenemos que comenzar por la base. ¿De qué salud estamos hablando de niños si en los colegios no hay educación física? Al niño desde que nace se le tiene que hacer educación física, desde que se le mueven las patitas para que comiencen a flexionar. ¿De qué estamos hablando si la salud de nuestros menores está en manos de profesores de educación física? Nosotros mismos acá en el Congreso demos testimonios de no ser personas obesas, de no ir a la cafetería y en vez de comerte un tamal que tiene chancho se comen 5, ¿no? Entonces, esa es una situación que se tiene que ver de arranque, ¿no? No es posible que ninguna persona ande con la barriga acá, no, porque entonces ese no está dando ejemplo de comida saludable. No puede ser posible que en nuestra cafetería, bendito sea Dios, que tenemos para escoger chancho, embutidos, entonces hagamos una cafetería vegetariana. Para concluir. Para terminar, que hay menores que comen en exceso. Yo tengo ejemplo que hay una madre que agarra el sachet de mayonesa y se lo exprime así en el arroz a cada hijo. Ese es un crimen, eso no se puede aceptar. Entonces acá la condición no es del niño, sino de los padres que no saben educar a sus niños en una alimentación saludable. Gracias, presidente. Gracias, congresista Cuculizo. Congresista Cárdenas Cerrón, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. En realidad, el día de hoy algunos congresistas habrían mencionado que se deban de cerrar algunas cadenas de comida chatarra, de venta de comida chatarra. Ha mencionado que se debe de prohibir la venta y el consumo de este tipo de alimentos. Pero yo quisiera recordar la Constitución Política del país, el título 3, el artículo 58 y 59. El artículo 58 menciona que la iniciativa privada es libre. El artículo 59 menciona que la libertad de trabajo y la libertad de la empresa. Es decir, está consagrado estas libertades y a la libertad de empresa. Entonces nosotros quisiéramos decir que en ningún momento en este dictamen se establece ningún procedimiento para poder realizar aquello que habrían opinado algunos congresistas. Yo quisiera mencionarles el título de la ley o de este proyecto, que menciona Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños y Niñas Adolescentes, y tiene algunos articulados en donde establecen algunos glosarios, ámbito de aplicación, menciona algunos aspectos como el Observatorio de Nutrición y Estudio de Sobrepeso y Obesidad, ambientes escolares libres de alimentos no saludables,
menciona la promoción del deporte y la actividad física que algunos congresistas estarían mencionando. Exige la publicidad de los alimentos, la publicidad de los alimentos y bebidas no alcohólicas, el principio de veracidad publicitaria y sobre todo, y lo más importante, el rotulado. Y en uno de los aspectos debería de mencionar, alto en, menciona qué ingrediente es el que ocasiona un problema y menciona lo siguiente: su consumo en exceso produce enfermedades crónicas. Entonces y menciona también algunos aspectos respecto a la fiscalización y sanción. En ningún momento este proyecto de mayoría menciona alguna prohibición a la libertad de empresa, porque lógicamente estaríamos en desacuerdo. Entonces lo que nosotros quisiéramos hacer, presidente, es hacer una propuesta. Dentro del artículo 4, en lo referido a la promoción de la educación nutricional, se debería de agregar lo siguiente, lo voy a leer. En el 4.1, el Ministerio de Educación promueve la enseñanza de la alimentación saludable, incorpora el diseño curricular nacional de la educación básica regular y los no escolarizados, programas de promoción de hábitos alimentarios, y ahí viene lo que nosotros queremos agregar, que contribuyan a mejorar los niveles de nutrición. Eso por una parte. Y por otra, quisiéramos que se pueda incluir un numeral más, el 4.3, que debería de decir: el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud promueven la difusión a nivel nacional de las ventajas de la alimentación saludable en los medios de comunicación masiva. Ese sería nuestro aporte para poder fortalecer este dictamen en mayoría, presidente, y esperemos que lo considere el representante de la comisión. Gracias. Gracias, congresista Carranza Cerrón. Tiene el uso de la palabra el congresista Martín Belaunde y luego el congresista Jan Bakeli. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Fíjese usted, todas las opiniones... ¿Perdón? ¿Puedo hablar? Ya. Todas las opiniones, bueno, hay opiniones en uno u otro sentido, pero pareciera que hubiera un consenso negativo respecto de este proyecto que yo he firmado, señor presidente, por lo menos uno de los proyectos que se han consolidado en a iniciativa de mi estimadísimo y brillante colega Gustavo Rondón Fudinaga. Sin embargo, a pesar de la amistad que nos une y de la solidaridad política que nos vincula, yo tengo, sinceramente, serias reservas acerca de la constitución